Hola, bueno, retomando el tema, estábamos hablando precisamente de las situaciones que se presentan cuando no se hace el respectivo control del territorio y todos los fenómenos que esto produce en degradación del mismo y contribuyendo con otra serie de problemas, inclusive sociales, de seguridad, de, de amenazas, inclusive de, como pasa en algunos barrios populares de acá, en épocas de invierno, porque son desarrollos que se dan de manera irregular, que no cumplen con las condiciones técnicas y pues ahí es donde viene todo. La responsabilidad de esos casos, como el ejemplo puntual de Taganga, que les decía ahorita yo fuera de la grabación, como un hecho insólito como fue tratar de controlar el desarrollo desordenado mediante un status quo fue lo que más aceleró dicho desarrollo desordenado. O sea, durante esa declaratoria fue cuando se atomizó completamente todo el tema de desorden urbanístico en el sector de Taganga. Se pasaron de la cota tres, cuatro veces, se hicieron todo tipo de construcciones, muchas de ellas inclusive por fuera de la norma sismo resistente, o sea que ni siquiera cumplen con estándares de calidad de construcción. Eh, Compra y venta de predios en áreas que son reservas naturales, sin vías, sin servicios públicos, sin ningún tipo de infraestructura. Y sin embargo ahí está, y todo eso se dio y hubo toda la difusión del caso, se hicieron denuncias, los mismos inclusive colonos de Taganga tuvieron que salir de ahí. Tengo personas conocidas que habían comprado ahí para tener su casa y terminaron vendiendo porque ya les quedaba imposible tratar de convivir en esa circunstancia. Lo mismo sucedió con Minca, previo a la apertura de la vía, ya eso era algo que ya estaba anunciado, o sea, todo el mundo sabía en Santa Marta que inmediatamente la vía Minca fuera una vía, dejara de ser un camino para ser una carretera, eso iba a traer el mismo problema para allá. Sin embargo, tuvimos todos esos casi creo que 2 años que duró la obra para poder haber hecho un plan de mitigación de toda esa problemática y no se hizo nada, se abrió la vía y automáticamente llegó todo el desorden urbano a Minca. Que ya Minca pues también es otro caso que se puede dar por perdido digamos, en hipótesis urbanas. O sea, tratar de, porque viene el otro, es mejor planificar el territorio desde el principio y que éste crezca ordenado y que sobre el tiempo se vayan acomodando las cargas, como dice uno, porque hay factores que se le salen a uno de las manos. Uno piensa una cosa como arquitecto, como urbanista, como proyectista, pero sobre la marcha, sobre las condiciones económicas, sobre las condiciones sociales, se van presentando cosas, pero hay que actuar a tiempo. O sea, si se hacen los correctivos, se puede mantener ese orden territorial. Pero cuando ya eso se pierde, es casi que imposible recuperarlo. ¿Por qué? Porque los planes de renovación urbana salen casi que más costosos que hacer nuevos. O sea, si tú te perdiste ya la autoridad y el control de un territorio, yo creo que lo más sano es pensar en reubicar. O sea, hacer proyectos afines y tratar de reubicar y liberar esas zonas, que es lo que nunca se ha hecho aquí. Eso es una buena alternativa. Aquí desde finales de los 80 y toda la década de los 90 fue cuando se hicieron todas ¿cómo es que se llama? Se desarrollaron todos los asentamientos irregulares de Santa Marta. Todas las invasiones en 11 de noviembre, 20 de octubre, el sector de San Jorge, en Gaira en la Quemada, bueno, en fin, todo eso se dio más o menos para esa misma época. Tratar de recuperar eso, o sea, de hacer inversión sobre eso, es botar la plata. Son terrenos inestables, tienen problemas de escorrentías de aguas lluvia. Mira todo lo que pasa aquí cada vez que llega el invierno. Y pasa y vuelve y pasa, porque es que la solución no es llegar al día siguiente allá con unos colchones, unos almuerzos, unas bolsas de agua. No, el problema grave es un problema de estructura urbana. O sea, ¿cómo soluciono esto para que el otro año o en la próxima temporada de invierno no se vuelva a presentar? Porque no podemos estar en las mismas. Y siempre en esos eventos nos falta el muerto, el derrumbe, el niño que se ahoga y pasan 10, 12, 15, 20 años y el fenómeno es repetitivo. Entonces, Sí. así como se hacen proyectos ¿cómo es que se llama? De vivienda
para ofertar a la demanda que está insatisfecha, pues se deben ya empezar a pensar en proyectos, De digamos, reubicación. de reubicación exclusivo, donde se concerte con esas comunidades y dice, bueno, ustedes salen de aquí y aquí se les entrega una solución de vivienda. Y ese territorio que se libera se blinda, se protege, porque la idea no es que vengan otros atrás y hagan lo mismo. Y se recuperan esas rondas de río, se recuperan esas ensenadas, se recuperan las zonas montañosas, se pueden hacer unos parques lineales, se pueden hacer unos ¿cómo es que se llama? Unas alamedas como el caso de las fotos de ayer que te envié a Teodoro, que son intentos, mira que son intentos muy buenos de tratar de recuperar espacio público, pero que se pierden por Por calidad falta de de obra, control. por falta de control, por falta de vigilancia, por administración y por mantenimiento. Es que aquí todas las obras públicas creen que es coger ahí y tirar un adoquín o tirar un pavimento y tirarlo ahí ya, y se fue. No, las obras requieren mantenimiento, requieren cuidado. Antes una carretera o una calle duraba 20 años, ahora no dura 5. Antes un parque, los parques que nosotros que vivimos aquí de toda la vida, fueron los parques de toda la vida. Y uno no veía que se Eric, degradaba. qué otros sitios, además de Taganga y Minca, tienen la misma situación Toda la desorden? zona, toda la zona costera, digamos, colindante con la zona de desarrollo turístico, o sea, de la segunda línea de playa, por así plantearlo, desde Bello Horizonte hasta Aeromar. Ahí hay mucho desorden urbanístico. Todo lo que está del lado contrario de la carretera negra, hacia la zona de Mamancana, eso es un desorden urbanístico impresionante. Hay algunos proyectos muy puntuales que se han hecho de constructoras grandes, de torres de 12, 15 pisos, pero son conjuntos cerrados. O sea, tú coges, te cierras, solucionas tu problema y tú no tienes que ver con la comunidad. Y el resto sí siguen viviendo en las casas irregulares, sin pavimentación, sin servicios y sin nada. Este solucionó, no le aportó nada al territorio. Lo mismo está pasando en todos los predios que están casi colindando con la vía alterna al puerto, en todo ese sector, y también acá del otro lado del sector de Bureche, que a pesar que Bureche fue plan parcial y tuvo un desarrollo, entre comillas, muy organizado, una parte, otra no, ya hay indicios de invasiones de espacio público y de toma de lotes, sobre todo lo que está sobre la franja de la vía férrea. Eso no se ha podido sacar de ahí. Entonces, si se va a recuperar territorio, tiene que ser algo homogéneo. O sea, tiene que ser algo que ratifique que en este caso el distrito hace las inversiones y ya la comunidad y la autoridad se encargan de mantener eso. Otras zonas que pues se han también degradado desde el punto de vista de áreas turísticas, todo lo que tiene que ver la vía de aquí hasta La Guajira. No ha habido absolutamente ningún control sobre esa zona. Entonces, ahí llega el extranjero y monta el hotel, el hostal, la discoteca, el bar, el billar. Entonces te ponen al lado de un hotel, te ponen una discoteca, la gente que está en el hotel no puede dormir, no se controlan los horarios, la gente hace rumbas de 24 horas, se hacen hasta estos after party, me dicen que son una locura porque eso altera completamente toda la tranquilidad de los sectores. Y gente que en algún momento tuvo la visión de tener su casa o su casa de campo, por lo que sea, pues están saliendo, volando de todas esas zonas porque eso se volvió invivible. Sectores como Sí, Calabazo. y es muy lamentable porque precisamente esos sectores son privilegiados desde el punto de vista Claro, ambiental, paisajístico, claro, y son, se supone, los atractivos que tiene la ciudad ruralmente y en términos para competir con otros destinos. Entonces, sí, además de no hacer mucho para desarrollar, para, digamos, hacer competitivos estos destinos, sino que nos basamos en lo natural. Estamos explotando lo sí, natural, pero también con una tendencia a deteriorarlo. no, Y eso exactamente. es lo que lamentablemente estás manifestando con respecto a Taganga. Lo vendemos como un paraíso,
lo vendemos como un territorio muy especial por su connotación de comunidades pesqueras tradicionales, pero además una bahía muy hermosa que hoy visualmente se ve bastante maltratada, bastante atropellada, y lo mismo pasa con Minca. Minca tenemos el descaro de ofrecerla como la capital ecológica de Santa Marta, y eso es tan cínico de parte de nosotros como sociedad. O Santa Marta como la ciudad destino de cruceros de alta, ¿cómo que se llama? De alta demanda turística. Yo quisiera que me permitieran hacer la siguiente reflexión. Sí, cuéntanos, Teo. Cuando uno lee el documento que tiene diferentes componentes, por ejemplo, la primera parte del documento habla de la narrativa. Sí. Después habla del tema del equipamiento urbano, después de la inseguridad, después de la cultura ciudadana, finalmente también del empresariado. Yo no creo que los empresarios del Magdalena se hayan dado un tiro en el pie. Creo que es un acto de autorreflexión, de autocrítica, cuando plantean las dificultades que la ciudad está viviendo. Porque considero que las inversiones cuantiosas que hacen inmobiliarias están en riesgo precisamente porque los servicios públicos esenciales y elementales no se les presta. Yo vivo cerca a la carrera primera y conozco personas que viven en esos edificios, y la preocupación y la molestia permanente es cuando salen y se encuentran con el charco de aguas negras frente a su casa, los malos olores. No pueden salir sino en el carro, no pueden salir a pie porque se ensucian todos los pies y la ropa. Teodoro, ¿cuántas personas que viven en esos edificios disfrutan o gozan de esa playa? Por supuesto tienen la prelación que deberíamos tener todos, porque nadie entiende. Alguna vez el señor Zumbatov, padre de Jorge Zumbatov y de el arquitecto Nicolás Zumbatov, había dicho, alguna vez en una conversación nos había sostenido que él, cuando llegó a Santa Marta, le propuso a la administración que las construcciones estuvieran definidas por altura en la medida en que se alejaban de la playa, para que en la playa no se pusieran paredes altísimas que le impidieran a los demás gozar del horizonte. Entonces nos han quitado la oportunidad de ver el horizonte, pero finalmente las personas que invierten en esos apartamentos y construyen edificios tienen un gran dilema a los dueños de los apartamentos después, que tienden lógicamente a irse de la ciudad y a vender. O sea, se están autoengañando. Por eso creo que el documento, además de un acto de honestidad y de reflexión frente a la ciudad, no creo que se dé un tiro en el pie. Están tratando de ver cómo se corrige ahora. Y hay una pregunta que hace José Miguel Verdugo al final del documento, y se las voy a trasladar a los dos. La gran pregunta es si Santa Marta tiene la capacidad de corregir el rumbo o si continuará atrapada en un modelo de atraso estructural disfrazado de éxito turístico superficial. Esa es la pregunta que se hace finalmente el documento. ¿Qué piensan ustedes dos? Muy difícil corregir. Problemas demasiado marcados. Hay una solución coyuntural que abraza casi que a todo, y es la de los servicios públicos. Pero tendría que ser una decisión que habría que tomar ya, como lo hizo, no sé si tú recuerdas, Teodoro Berusca, eso creo que fue a finales de los 90, como a finales de los 80, principios de los 90, Cartagena tenía un problema de servicios públicos peor que el que teníamos nosotros. Cuando yo estudié en Cartagena, claro, y sé lo que sufrió Cartagena y después cómo se comenzó a levantar. Gracias al capital privado extranjero, entre otras cosas. ¿Te acuerdas cuando las épocas de los reinados de finales de noviembre, que los canales nacionales transmitían a la gente con los trajes brincando sobre canecas para poder entrar al centro de convenciones? Sí. Porque las aguas negras estaban por toda la Pedro de Heredia y por toda la avenida principal. Ya nosotros tuvimos unas fiestas del mar, las comparsas bailando sobre la miasma. ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron los gremios, los políticos de Cartagena, las administraciones? Se pusieron de acuerdo, tomaron iniciativa y se metieron todos de cabeza a darle una solución a eso. ¿Cuál fue la solución? Cambiar toda la red completa, no solamente del sector que les interesaba a ellos, de toda la ciudad y proyectada. O sea, ellos cambiaron su acueducto y su alcantarillado, con la ventaja que tienen ellos, que pues tienen el agua ahí de la ciénaga,
pero hicieron ¿cómo que se llama? Ese ejercicio de voluntad político, administrativa y urbanística, y automáticamente eso le representó a Cartagena un boom inmobiliario impresionante. Pasaron de tener edificios de 8 a 10 pisos a tener torres de 40 y 50 pisos. Que eso tampoco es claro. Lo mismo que ha pasado con Barranquilla, la clase empresarial asumió el control del poder del Estado. Exactamente. Pero entonces, fíjate, perdón, pero que entonces sí se puede, pero tiene que ser todo. O sea, no es que le vamos a poner o que le vamos a meter el colector solamente al barrio tal y los otros quedan allá cogiendo el agua del tubito de la calle o impulsando a las 2 de la mañana con una motobomba, porque eso no es justo. O sea, eso no es justo para la ciudad, no es justo para la humanidad de las personas. Hay que hacerlo. Mira, la infraestructura de vías de nosotros está tan mal y tan degradada que es el momento preciso. ¿Por qué? Porque para tú cambiar las redes tienes que levantar la vía. Entonces ahí sería un proyecto conjunto, cambio de redes y reposición completa de la malla vial de la ciudad que está en pésimo estado. Y tú pones a la ciudad de una vez en la punta del iceberg de la competitividad. ¿Por qué? Porque el resto de la inversión ya ni siquiera la tiene que hacer la administración, eso lo hacen los privados. Caso puntual, centro histórico. El centro histórico está como está porque no le han corregido los cableados aéreos, los desagües sanitarios, el suministro de agua y todo el tema de redes y telecomunicaciones. pero fíjate algo, Eric y Teo, en el sentido de lo que planteaba inicialmente Teo, de si es que se están pegando un tiro en el pie los empresarios. Ese sector de Bellavista, que ahí viven muchos empresarios, y de hecho fueron unos de ellos los que promovieron un plan parcial para ese sector, hasta sí, para claro, poder desarrollar en alturas que no sí, estaban allí previstas, específicamente. Yo participé de ese plan. Específicamente, específicamente para los intereses particulares de unos cuantos, poder producir unos inmuebles en alturas que ellos querían. ¿Qué pasó? Se desarrolló ese plan sobre la base de unas deficientes capacidades de servicios públicos. Y hoy les está pasando factura porque tienen una mentalidad, muchos de ellos, muchos aquí tenemos ese problema en Santa Marta, lo hemos visto de diferentes maneras, y es que no me importa el entorno, no me importa el resto de la ciudad, me importa satisfacer mi deseo, mi necesidad. Querían unas torres de edificios allí, querían crecer en alturas, aún sabiendo que la ciudad no tenía para proveerle los servicios públicos al sector. Y pero hoy es porque se aplican mal las herramientas urbanísticas, porque precisamente esos planes parciales o esos planes especiales de ciertas zonas están estipulados dentro del plan de ordenamiento territorial, pero a su vez establecen unas compensaciones de cargas y beneficios. O sea, no es que yo te voy a dar, ¿cómo es que se llama? Densidad y liberación de altura porque ustedes son mejores que el resto de la ciudad, sino eso tiene que traerle también un beneficio a la ciudad y a su entorno. Entonces, ¿qué sucede ahí? Fallan las herramientas, ¿por qué? Porque se hace la propuesta desde la iniciativa privada, pero el distrito nunca se mete. Y él tenía que meterse. Lo mismo pasó con el centro histórico. Tenía que meterse, ¿por qué? Porque es que esa liberación, esa densificación de ese territorio va con una contraprestación económica y de tierra inclusive. ¿Para generar qué? Cambio de infraestructura, eso era obvio. O sea, si vamos a pasar de casas de 1 y 2 pisos que tienen 2 y 3 baños a edificios de 150 baños, 150 unidades de baños, evidentemente eso va a colapsar. Pero no se hizo. O sea, el distrito tenía que decir, bueno, usted va a pagar eso se establece, inclusive está reglamentado. Pero o sea, yo entiendo que el distrito tiene que hacer eso y bueno, debe proteger los intereses de la ciudad. Pero también allí los empresarios, ¿no te parece que será que es que con ese beneficio tan monumental que obtienen de esos proyectos inmobiliarios hay que exigirles que den una compensación? De voluntad propia no lo van a hacer, Verusca, porque acuérdate que todo eso es un negocio. Por eso te digo, es el tema, en últimas, es ese pensamiento el que prima, no solamente en ellos, seguramente en muchos ciudadanos,
pero me parece que por el hecho de que no son cualquieras, porque tú y yo sabemos, nosotros sabemos que los que estaban ahí detrás son grandes empresarios en esta ciudad, son personas que han cosechado de este territorio grandes riquezas. Y entonces, ¿cómo es posible que hoy, que dándole semejante beneficio para poder desarrollar esos proyectos, toque exigirles? Sí, debería ir eso definido desde el primer momento, pero no estaría más que bien que ellos simplemente dijeran, hombre, la ciudad me dio esto, voy a compensarlo. ¿Sabes por qué no lo hacen? Sí, permíteme, Eric y Verusca, les agrego la parte del mismo documento de los empresarios del Magdalena cuando se refieren al empresariado, para que por eso traté de expresar que yo no creo que ellos se den un tiro en el pie. El mea culpa es tan grande y la preocupación de la pérdida de las inversiones es tan monumental, están reflexionando profundamente. Mira lo que dice el documento de Verdugo. El empresariado samario tampoco ha estado a la altura de los desafíos históricos de la ciudad. A diferencia de otras regiones colombianas donde las élites económicas construyeron visiones compartidas de desarrollo, en Santa Marta la clase empresarial ha sido históricamente pequeña, fragmentada y limitada en ambición estratégica. Egoísta, ha sido egoísta. Ellos están aceptando la complejidad del problema que hemos creado todos, porque no solamente los empresarios, ellos simplemente son personas que están interesadas en invertir su dinero, pero la clase dirigente, la misma sociedad civil, los mismos gremios, la sociedad de arquitectos, la sociedad de ingenieros, los odontólogos, los médicos, nosotros nos hemos aislado del compromiso de la ciudad y hemos evitado o hemos impedido la construcción de una sociedad informada, de juicio crítico y deliberante. Infortunadamente, por eso estamos en este dilema que hoy discutimos 3 personas, porque les cuento que yo invité a 5 concejales y 3 nunca contestaron, 2 aceptaron la invitación y luego declinaron la invitación. ¿Por qué declinan frente a una responsabilidad pública que tienen para hablar de la ciudad, que es de su resorte, de nuestro interés como ciudad? Entonces ahí estamos viendo que la clase dirigente es incapaz de entender el valor que tiene la ciudad y su historia. Y también el mismo Verdugo se refiere a la clase dirigente en esos términos. Por eso creo yo que este es un documento en donde los empresarios están enseñándonos que ellos cometieron el error, que tienen que retomar el camino y tenemos que retomarlo juntos. Por eso hay que fortalecer la sociedad civil. Adelante, por favor. Teo, en ese sentido, si bien es cierto, ese mea culpa es absolutamente válido y respetable, y lo que yo creo también es que en medio de todo lo que nos ha faltado como ciudadanía es un sentido de pertenencia, porque lo que hemos visto en las otras ciudades que han dado ese salto, han salido de esa condición fallida para volverse unas ciudades competitivas, ha sido no el hecho de que los empresarios simplemente se reúnan y ahora sí vamos a salir adelante, no, es que se superpuso el amor por la ciudad y el reconocimiento de que ese territorio les ha dado demasiado. Y era hora de recuperarlo y compensarlo, porque entonces lo que necesitamos son mentes que entiendan que no pueden vivir como parásitos de un territorio, que tienen que devolverle a ese territorio para que se vuelva más próspero, para que sus negocios se redunden sus negocios, ese bienestar colectivo. Pero aquí lo único, en muchos casos lo que hemos visto es que todos esos sectores, como ustedes bien lo dicen, empresarios, si hay que decirlo el gobierno, a los políticos, han estado ajenos a ese sentido de pertenencia y simplemente cada cual ha tomado de esta ciudad lo que ha querido y lo que ha necesitado. Ese es el común denominador que todos como sociedad tenemos. Pero hay muchas cosas en las que desde el rol profesional, por eso iniciaba preguntándote, Eric, ese mea culpa como profesionales, porque en Santa Marta se ha intentado hacer estudios, se ha intentado plantear soluciones y lo que uno ve es que muchas veces estas organizaciones como Sociedad de Arquitectos, como la misma universidad pública, universidades privadas, están como de espaldas a esas necesidades de soluciones. Y entonces uno observa que se contrata gente, empresas
que no tiene las calidades técnicas para diseñar o resolver esa solución. Mira lo que está pasando con el Plan Maestro. El Plan Maestro hizo una denuncia pública y es que se le entregó a una empresa que no tiene experiencia y no tiene condiciones técnicas para manejar el diseño, la formulación de un plan como este, de una ciudad que en cuestiones de 10 años, 15 años, será de 1 millón de habitantes. Esa empresa solo ha tenido una única experiencia en un plan maestro, que fue para un municipio de 300,000 habitantes. Y eso a nadie le importó y nadie cuestiona eso y nadie dice cómo es que el fundamento de la solución de servicios que hoy tenemos en crisis y que hoy están limitando la competitividad de la ciudad, se lo vamos a entregar así, sin ningún cuestionamiento, a una empresa que, tengo que decir, es una empresa de garaje. Básicamente, ¿dónde están la sociedad de arquitectos? ¿Dónde está la sociedad de ingenieros? ¿Dónde están las universidades? Para hacer frente a estos procesos y que no terminaran estos en contrataciones que uno sabe que son contrataciones con unos intereses que no están sobre la mesa, por decirlo menos. Y así tenemos el POT, la revisión del POT, que de acuerdo con el mismo reconocimiento de la actual administración, 2 años y medio después, por supuesto, bien tarde, pero ellos identifican, como ya lo habíamos identificado y lo habíamos anunciado y lo habíamos denunciado otros ciudadanos, el POT no tenía bases de estudios, de algunos estudios fundamentales como el estudio de gestión del riesgo. No tenían dejaron unas reglamentaciones pendientes, 36 reglamentaciones que tenían que adoptar, y de estas no hay ni una sola adoptada después de 6 años y medio. Tenían otras instrucciones. Entonces se pregunta uno, ¿dónde estaban estas sociedades de profesionales que no dijeron nada? Algunos de estos simplemente con pronunciamientos que hoy estamos esperando todavía para que esto no se hubiera aprobado. ¿Por qué los concejales que no vienen hoy a dar la cara en estas discusiones? De pronto algunos de los que hoy están no estaban en ese momento, pero hay algunos otros que sí vienen ya de largos periodos en el Consejo y que tienen mucha corresponsabilidad porque son coadministradores casi también del distrito. Y entonces son los responsables de primera mano porque, perdona la interrupción, porque entre otras cosas, ellos son los primeros que tienen acceso a la documentación que aprueban y son los primeros que saben realmente qué es lo que le viene para la ciudad. Y sin embargo, firman el documento y se olvidan de él, como pasó en el pod pasado. Sí, claro, como va en este también. Entonces hoy estamos haciendo una revisión, nos anuncia el distrito con bombos y platillos y luego la revisión, no tenemos conocimiento de qué estado de avance lleva, pero además contratan al mismo contratista, básicamente, que fue el que generó todo el error y todas las fallas que tiene el documento inicial. Entonces, Verusca, el mismo que me hace el muro torcido es al que yo voy a contratar para que me lo enderece. Verusca, acá en Santa Marta, yo considero que hay un muy buen capital humano. Lo que pasa es que está totalmente desaprovechado. Alguno de ese capital humano profesional está en la empresa privada, en arquitectos, inclusive ingenieros. Otro capital, pues evidentemente los que han hecho control desde el punto de vista normativo a través de la expedición de licencias de construcción, como es el caso de los curadores y escuradores. Ellos más que nadie conocen las normas y saben que al momento de aprobar o desaprobar cuáles fueron las normas que realmente le surtieron éxito a la ciudad y cuáles no. Está también, pues lo que dices tú, las asociaciones. Pero ¿qué sucede? Hay un divorcio total entre nosotros como profesionales independientes o privados con la administración. Pareciera que ni ellos quieren trabajar con nosotros ni nosotros queremos trabajar con ellos. Entonces, ese choque que se presenta siempre es el que genera todos esos vacíos y esas faltas de gestiones para que se desarrollen las cosas y para que se vayan haciendo los correctivos de
los diferentes problemas que tiene la ciudad. Volviendo a lo que tú expresabas al principio. Perdóname, antes de que pases a otro, perdóname, yo tengo una teoría diferente. Yo creo que no es que no haya interés en trabajar y en articular, yo creo que es todo lo contrario, es el miedo de los profesionales de esta ciudad a plantear cosas, a confrontar situaciones y desde el punto de vista técnico, porque resulta que en esta ciudad tan pequeña hay poca empresa privada y entonces dependemos, los grandes generadores de empleo aquí son las entidades públicas. Entonces hay mucha gente, muchos profesionales que temen pronunciarse porque van a perder la oportunidad de tener un contrato con la alcaldía. Y es lo que hoy está pasando francamente. Yo me he sentado en reuniones con estos profesionales y de pronto están aquí cuestionando cosas y al día siguiente tienen un contrato. Entonces, no sé si es que instrumentalizan inicialmente el discurso de la oposición para ganar esos réditos, pero al final pasa que muchos, porque yo sé que las sociedades contratan con la alcaldía, y algunos de esos profesionales que están en esas sociedades le dicen a los representantes de ellas, hazle pasito porque a los que nos van a estigmatizar y nos van a negar la entrada para poder de alguna manera contratar. Entonces yo creo que es lo opuesto, es el miedo a no tener ese relacionamiento contractual con las entidades públicas, que son las que mejores pagan y las que más contratan en la ciudad. El que está impidiendo que los profesionales y que estas organizaciones desarrollen una labor por la ciudad más efectivo y más honesto. A ver, te hago una reflexión así de general. La ciudad es una sola, la lectura es la misma. Lo que tú ves lo veo yo y lo que ve el resto de la ciudad es lo mismo para todos, no lo podemos negar. Sin embargo, en el caso actual, pareciera que se negaran a aceptar todas estas problemáticas que tiene la ciudad solamente como por proteger su capital político. Pues poniéndome desde el lado de la administración. O sea, no podemos desconocer el problema que tenemos de invasión de espacio público, la deficiencia de infraestructura de servicios, los problemas sociales, los problemas de seguridad, los problemas de ¿cómo es que se llama?, de ambientales. O sea, eso está ahí. O sea, nosotros no podemos dar parte de victoria sobre algo que se está cayendo. O sea, por lo menos el ejemplo de la oferta turística de la ciudad, yo siempre lo he ratificado en diferentes escenarios. Arreglemos la casa primero y después invitamos al extranjero y al nacional, pero ¿cómo vamos a estar trayendo y cada vez ya no queremos que vengan 2, sino 3, sino 4 y 7 millones de visitantes a la ciudad en una temporada? ¿De dónde vamos a sacar sustento para tener esa gente y qué garantías le vamos a dar? Aquí en cada temporada turística matan a un turista, atracan, se ahogan. ¿Sí me entiendes? O sea, eso no es sano. Eso y para ellos pareciera que eso es efímero. O sea, pasó esta temporada, ya se les olvidó lo que pasó la anterior. Y todos esos problemas confluyen ¿en qué? En organización y en autoridad sobre el territorio. Todo lo que ha pasado aquí es producto de eso. Entonces, no es porque uno se declare como una piedra en el zapato, no, es que uno está diciendo lo que realmente está pasando y lo que no entendemos es qué pasa con los demás y por qué no reaccionan. Eric, permíteme, ya que entraste en ese tema como resultado de la reflexión que hace Verusca, sí. Yo quisiera hacer una reflexión y una pregunta. Si uno compara el Estado con una familia, podríamos significar que el alcalde, el gobernador y el presidente son los papás. Y por supuesto, cuando los padres no dan buen ejemplo, pierden su autoridad moral, los hijos hacen lo que les da la gana. Generalmente ocurre así. En psicología existen 3 tipos de padres. El padre democrático, que todo lo conversa y lo habla con los hijos para tomar decisiones. El padre autoritario, el que da una orden y listo. Y el padre indiferente, el que le importa 5 que el hijo se caiga o se parta un brazo, ni siquiera le da afecto. Esos padres indiferentes son los que más hijos con dificultades de adaptación dan a la sociedad.
Santa Marta tiene una dificultad terrible con el tema de la inseguridad. Me voy a referir a esa reflexión de Verdugo para luego pasar a una pregunta. Dice Verdugo en el documento: a esto se suma un problema creciente de inseguridad y control territorial por parte de estructuras criminales. La ciudad convive con extorsión, narcotráfico, violencia y presencia armada en sectores turísticos y comerciales. Paralelamente, la pobreza multidimensional sigue siendo alta y amplios sectores urbanos viven en condiciones precarias, con baja calidad educativa y acceso deficiente a servicios de salud. Mientras tanto, buena parte de la institucionalidad local insiste en vender una imagen artificial de éxito que pocas veces resiste una comparación seria con indicadores objetivos de desarrollo urbano y económico. ¿Por qué leo este texto? La pregunta que sigue. Si ustedes tuvieran la oportunidad, Verusca, que es economista, además magíster en gestión ambiental, especialista en política y mercados de suelos para América Latina, y tuvo un arquitecto y diseñador que ha estado en distintas discusiones de la construcción de los planes de ordenamiento territorial como herramienta de planificación, y les dijeran cómo podemos resolver el problema de Santa Marta, por dónde se iniciaría la solución a los graves problemas que Santa Marta presenta, terminando luego como lo que estoy nombrando con el tema de la inseguridad, que los hijos se portan mal. O sea, ¿qué comenzarían ustedes a rehacer, a reconstruir? Si le dieran la oportunidad de que Santa Marta pudiesen ustedes modificarla como expertos que son. Adelante, Eric, luego Verusca. Bueno, lo primero, la unificación de todos los sectores sociales, productivos, administrativos. Ahí es la base del funcionamiento de todo este desarrollo. Todos tenemos que mirar hacia el mismo lado y olvidarnos de esos intereses mezquinos particulares y que yo me reservo información para hacer esto o yo quiero garantías sobre ciertos territorios porque los voy a desarrollar de cierta manera y no me irme como se van a hacer los otros. No, o sea, eso habría que abandonar completamente esa filosofía. Trabajar en conjunto con la administración, sobre todo la parte empresarial, industriales y productiva, es clave, pero para eso se tiene que generar mucha confianza. Lo que pasó, lo que está pasando con casos como Barranquilla o Cartagena, es porque el empresariado y los industriales se sienten apoyados por la administración en el sentido de que están haciendo las inversiones en un terreno abonado. Pero es que lo que no se puede pretender o tratar de vender es, hey, vengan aquí, pongan plata, y resulta que la ciudad se está desangrando por otro lado. Entonces, ahí, claro, si yo soy empresario, soy industrial y tengo un superávit de unos recursos y se los quiero aportar al distrito para ciertas obras, pero yo por otro lado me estoy dando cuenta que los contratistas están haciendo fiesta con esos dineros, pues evidentemente yo no voy a ser el que voy a poner esa plata. Entonces lo primero es eso. O sea, hay que sanear las costumbres de todos los ¿cómo que se llaman? Los integrantes de esta cadena de responsabilidad. Eso. Los controles, tiene que haberlo. Las críticas, tiene que haberlo. Y tienen que recibirse bien. Y eso no se tiene por qué traducir ni en temas personales, ni en conflictos políticos entre unos y otros. La ciudad es una sola. O sea, aquí no podemos estar cada 4 años renovando una ciudad, que es lo que se viene haciendo. O sea, aquí cada vez que viene un alcalde nuevo, viene con una propuesta nueva y todo lo que estaba se olvidó. Y los estudios se pierden y las inversiones se pierden y los activos se pierden porque a mí no me interesa lo que otro hizo porque yo voy a hacer nuevo. Y ese que viene nuevo generalmente viene con pretensiones de establecerse como nuevo caporal político, entonces quiere también dejar su rezago ahí, garantizarle de que él va a seguir y que después vendrá otro. Entonces, eso así no podemos. O sea, la ciudad tiene derechos, o sea, la ciudad tiene derechos y los ciudadanos entienden de eso y por eso es que nos pasa lo que nos pasa y por eso es que suceden todos los días estos problemas sociales de la gente protestando, de la cierre de vías, y esos son indicativos. O sea, estamos creando una bomba de tiempo que en algún momento va a estallar desde lo social, desde la seguridad, desde todo. El manejo eficiente y responsable de todo
el territorio se traduce en eso. También en la parte, traduce no, es, de hecho, es eso, es la parte política, porque de ahí parte todo. Si la gente siente confianza en que lo que se está haciendo es lo que es, que las obras son las que son, que están proyectadas en los tiempos que son, que se hacen con las calidades que son, la gente también adquiere confianza y te aseguro yo que empiezan también a dar don de participación y civismo sobre las mismas. Pero es que tú hablas aquí con cualquier samario del común y tú le dices, hey, cuida tu ciudad. ¿Cuál ciudad? ¿Dónde están las calles? ¿Dónde están los parques? ¿Dónde está la seguridad? ¿Dónde están los servicios públicos? O sea, no le estamos ofreciendo nada. Si no hay una contraprestación, o sea, de lado y lado, pues evidentemente la negociación no se va a dar. Esa voluntad que tiene que partir desde lo público. O sea, nosotros somos los que tenemos la responsabilidad de generar eso. De también algo muy puntual que no habíamos tocado y es lo siguiente. El distrito y también inclusive el departamento tienen que organizarse físicamente. Nosotros tenemos aquí el ejemplo cada 4 años. Aquí cada vez que llega un grupo político nuevo, las entidades oficiales se atomizan por toda la ciudad. ¿Por qué? Porque es que yo tengo una casa en el jardín, entonces vamos a mandar la Secretaría de Educación para allá. Yo tengo una casa en el Prado, entonces vamos a poner la Secretaría de Ambiente allá. No, yo tengo un edificio en la 22, entonces vamos a poner la Oficina de Recaudo Público allá. No, eso no es así. O sea, necesitamos la infraestructura sólida e inclusive como elemento también como una imagen que le represente a la gente. Mira, aquí está mi edificio administrativo, aquí confluyen todas las oficinas. Si yo vengo a hacer un trámite aquí los hago todos, porque es que eso también se volvió inviable. Aquí cualquier cosa que se quiera hacer que tenga que ver con temas de trámites con el distrito, tú tienes que pasar la ciudad 3 y 4 veces de esquina a esquina. Arrancas en la alcaldía, terminas en la 22 en la Secretaría de Salud, después vas allá a Mamatoco a la Secretaría de Gobierno y ahora vas allá a la Troncal del Caribe por Gaira a la Secretaría de Movilidad. O sea, eso al contrario, eso desarticula. Tú no puedes, para hacer un trámite, tener que durar 3 y 4 días y aparte que el trámite se te demora entre 15 y 20 días o a veces más de un mes para que te den solución. ¿Qué hace la gente? No tramita nada, no gestiona nada, no legaliza nada y se va por lo informal. Y esa informalidad es la que está acabando la ciudad. Gracias, Eric. Déjame, le hago una pregunta a Verusca. Verusca es experta en política y mercado de suelos. ¿Cómo ordenarías el territorio, Verusca, si tuvieras la oportunidad de dirigir la ciudad? ¿Cómo comenzarías a ordenar el territorio? ¿Qué ordenarías primero que todo? Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es concertar como ciudadanía y poder, establecer cuál es el norte de la ciudad. Ya sabemos cuál es la vocación, es cierto, pero también necesitamos establecer prioridades para poder desarrollar eso. Y lo básico aquí es tener unos buenos y sólidos estudios, porque aquí nos dicen que es que la ciudad está sobrediagnosticada. Mentira, no es tan cierto. Aquí tenemos unos diagnósticos, sí, pero los estudios con soluciones concretas, con soluciones que sean realmente sostenibles para la ciudad, no los hay. Para la muestra ahí tenemos el tema del agua. Todavía estamos divagando, pagando uno y otro estudio para poder tener la solución definitiva. ¿La tenemos? No. Estamos apenas en soluciones parciales. Y necesitamos eso. Si tú no tienes unas soluciones serias, te vas a quedar en el aire porque no vas a poder planificar una ciudad de manera seria tampoco. Entonces a mí me parece que donde tiene que arrancar esta ciudad es por contratar los insumos fundamentales para su planificación con organizaciones serias, con trayectoria y con toda la autoridad técnica para poder emprender estas soluciones. Esto es lo que han hecho ciudades vecinas y lo que tenemos es que no podemos esperar. Realmente sería un milagro que
una salida para esta condición fallida en la que está la ciudad venga de los políticos, venga básicamente del sector público hoy por hoy, porque ellos están interesados en resolver eso. Lo que tú decías, vamos a darle el contratico a nuestro amigo que me ayudó en la financiación. Mira, yo conocí a un concejal que me lo presentaron en una campaña, en la campaña esta que pasó. Y el tipo no tuvo ningún problema en decirme, hola, mucho gusto, mi nombre es tal cual y soy el heredero prácticamente de quien estaba de candidato a la alcaldía en ese momento. Como si esto se administrara como una finca. Entonces, aquí la tarea le toca precisamente a la sociedad civil. La sociedad civil representada en sus gremios, en sus líderes gremiales, líderes sociales. Ponerse a la tarea de hacer un plan para poder primero escoger buenos liderazgos políticos para que estén en el sector público y puedan poner en terreno todo lo que se tiene que visionar para la ciudad. Pero mientras nosotros estemos esperando que la solución va a venir del sector público, no. Cuando una ciudad como esta ha tocado tan de fondo, nosotros ya no podemos tener esperanza en el sector público. Aquí hay que trabajar desde la sociedad civil, porque está visto que esto vamos a seguir en ese mismo círculo vicioso. Tenemos que romper ese círculo vicioso como sociedad y tenemos que apostarle a soluciones reales y tenemos que hacer cambios y tomar decisiones electorales maduras, como una sociedad madura, pensando en lo mejor para esta ciudad. Y tenemos que trabajar también como empresarios la cultura ciudadana. Tenemos que estimular el amor por esta ciudad. Eso no se lo podemos dejar simplemente a la política pública, que yo sé que es importante y que debería ser transversal, pero como gremios también podemos impulsar ese amor por la ciudad, podemos liderarlo como sociedad civil, porque la ciudad está fallando desde todos los aspectos. Hoy nada es sostenible porque tú desarrollas una infraestructura pública y eso no puede sostenerse porque la gente no la cuida, porque la gente hoy un andén que está hecho para el peatón, lo toma la motocicleta sin ningún reparo y sin ningún control. Las autoridades el control es muy importante, lo que decías es fundamental. Por un lado tiene que ser la cultura ciudadana y por el otro lado el control. Debemos enseñarle a esta ciudadanía a querer este territorio. Pero definitivamente la solución no va a venir del sector público per se. Tiene que venir de una organización de la sociedad civil para poder marcar el destino de esta ciudad. Muy bien. Yo creo que ya hemos concluido el programa. Agradecerte, Verusca, la participación como directora de Voz Pública. A Eric del Castillo también por su participación tan importante en este evento, en este programa. Y seguir construyendo sociedad civil. He cursado las invitaciones a la secretaria de Planeación, Patricia Caicedo Lajorí, y al secretario de Infraestructura, Luis Felipe Gutiérrez Castillo. Les envié las invitaciones hoy. Esperemos que acepten la invitación para el próximo programa, el próximo jueves. Y además creo, Verusca, que tenemos que hacer un estudio, una valoración de campo, irnos al centro histórico, tomar los videos del centro histórico. Me había propuesto yo a Eric del Castillo que hiciésemos una valoración de los colegios con mayores dificultades en el distrito, porque además hay un plan decenal de educación de inversiones que hay que hacer y que fue aprobado en la relación tripartita entre la universidad, la alcaldía y Ecopetrol con CENIT. Pienso que hay muchas tareas que adelantar por parte del diálogo público. No sé si quieres despedirte, Verusca, como directora de Voz Pública. Bueno, no, simplemente decir, Eric, muchas gracias. Esta conversación realmente fue muy nutritiva y muy esclarecedora y me agrada que hayas sido tan honesta desde tu punto de vista. Entendí que realmente hay un compromiso y bueno, esperemos seguir trabajando y seguir desarrollando estas discusiones amigablemente
porque tenemos que pensar más en la ciudad. Muchas gracias, Teo, por este espacio y muchas gracias, César Tulio, por siempre estar allí en el detrás en estas producciones. Adelante, Eric. Pues agradecido yo con ustedes también por haberme dado este espacio y también dejarles esta iniciativa, y es que tratar de fomentarlo no solamente por estos medios, sino también de manera general en la ciudad, porque es que eso también se ha perdido. Antes Santa Marta era una ciudad donde se conversaba bastante, donde las personas confluían en ciertos ambientes públicos o sociales y se hablaba de la ciudad. Ya tú en cualquier parte tratas de poner un tema serio y la gente no copia, o sea, no le importa, no le llama la atención, prefieren unos temas banales, y eso hace falta porque de ahí salen ideas, de ahí salen propuestas, de ahí salen iniciativas, y eso se ha perdido. Yo tengo bastante, digamos, problema con eso porque en muchos de los ambientes en los que me desenvuelvo trato como de poner temas sobre la mesa serios para desarrollar, y la gente no le llama, o sea, dice, no, porque no te metas en eso ya no lo arregla nadie, pero si seguimos así, nunca va a pasar nada. Entonces, estos espacios son muy, muy importantes y sobre todo que queda constancia en el tiempo, porque cualquier persona puede acceder a esta información y también hacerse una idea y poner una opinión, y todo eso vale. Entonces, muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, muchas gracias, mi querido Verusca, gracias, Eric, y gracias, César Tulio, muy amable.